Primera a los Corintios, capítulo 15. Seguimos con un tema más acerca del Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5. Permítame darle lectura. Dice, Primera a los Corintios 15, versículos del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Padre, bendice una vez más tu palabra en medio nuestro. Hazla diáfana, hágala clara, hágala entendible, transparente. Hágala, Señor, que haga que el oyente pueda no solamente disfrutar su palabra, sino aceptar, entender, darle sentido en su vida, de tal manera que la palabra cause en cada oyente convicciones, verdades en sus vidas, propósitos en sus vidas, que aliente, que fortalezca, si es necesario que reprenda. Ayúdenos a que con libertad podamos exponer su bendita palabra. Gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? La semana pasada comenzamos una pequeñita serie de 3 temas que hoy día en la mañana terminamos. La semana pasada en la mañana hablábamos acerca de qué hacer con el Evangelio que se nos dio, de tal manera que con ese accionar y con ese hacer, el Evangelio sea no solamente de bendición para mi vida, sino para aquellos que está siendo dirigido, aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y lo primero que decíamos, que el Evangelio, para que sea de bendición, tiene que ser predicado. Ahí, 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Segundo, que el Evangelio sea recibido. Siguiendo con el versículo 1, el cual también recibisteis. Y luego, que el Evangelio sea perseverado, en el cual también perseveráis. De tal manera que haciendo esto, como dice 1 Corintios 15, de tal manera que haciendo esto, entonces se cumple a cabalidad el versículo 2 y todas sus implicaciones, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Luego,
hemos dicho domingo por la tarde, hemos dicho que hay elementos dentro del Evangelio que son parte fundamental, de tal manera que este fundamento, que esta base, estas verdades, estos principios, por decirlo así, estas doctrinas que me menciona el versículo 3, estas verdades que se registran ahí y parte del versículo 4, sean la base para que el Evangelio, por el cual el Evangelio trabaja y funciona. Entonces, la semana pasada decíamos por la tarde, el personaje del Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, primer punto, Cristo, el personaje único del Evangelio, el personaje central, que Cristo. Segundo, no solamente el personaje del Evangelio, la propiciación del Evangelio, y que Cristo murió por nuestros pecados. Una muerte vicaria, una muerte sustituta. Por lo tanto, una muerte perfecta que se convierte en la propiciación delante de Dios para poder quitar la ira de Dios en contra del pecador, porque por medio del sacrificio vicario, sustituto y propiciatorio de su muerte, nosotros pudiésemos ser salvos, perdonados, regenerados, transformados, cambiados. Y luego decíamos que no solamente el Evangelio habla del personaje principal, el Evangelio habla de la propiciación del Evangelio, sino que finalmente hablamos sobre el poder del Evangelio y que resucitó. ¿Quién? Cristo. ¿Qué pasó con Cristo, el que murió? Que resucitó al tercer día. Eso lo tenemos entonces en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo, cristocéntrico, el personaje central, murió por nuestros pecados, propiciación, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, el poder de la resurrección. Y mirábamos estas verdades y exponíamos estas verdades de una manera maravillosa, animosa. Aprendimos verdades que no nos habíamos dado cuenta que están en este pasaje. Hoy en la mañana quiero hablar algo más acerca del Evangelio. Repito, algo más acerca del Evangelio. Lo que vamos a ver ahora es, mientras usted y yo hemos experimentado ayer, en el pasado, esa predicación del Evangelio que nos llegó, y ese recibir por fe y voluntariamente el Evangelio que se nos predicó, y ese Evangelio el cual hoy por hoy perseveramos 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y de ahí para arriba, ya estoy yo, poco más de 40 años, los que perseveramos en el Evangelio, hay ciertos aspectos, ciertas verdades diligentes, sobre la base de nuestra responsabilidad con ese Evangelio que se nos dio, con ese Evangelio que se nos entregó. No es que ya fuimos salvos por el Evangelio, no es que lo recibimos, regenerados, somos salvos, perseveramos y de ahí no tenemos nada más que ver con el Evangelio. No, Señor, ningún.
nosotros como creyentes tenemos en nuestras manos, nosotros somos vasos de barro. Y en nuestra condición de vaso de barro se depositó un tesoro. El tesoro del Evangelio. Y hay verdades inequívocas, incuestionables, indubitables, sobre la base de la responsabilidad del creyente, sobre la base de la diligencia del creyente, los cuales tenemos que cumplir por causa de que nosotros portamos en nosotros y vivimos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay verdades que no podemos aludir, que no podemos ignorar, que no podemos rechazar, que no podemos olvidar, porque repito, Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros de estas verdades que han entrado a nosotros. Es decir, dicho esto de otra manera, se nos ha dado el privilegio, oiga bien, se nos ha dado el privilegio, se nos ha dado el honor de que el Evangelio esté dentro de nosotros, por decirlo de una manera. Recuérdese que el Evangelio es Cristo, ¿ok? Recibimos a Cristo, dice un pasaje ahí, el cual vive por la fe en nuestros corazones, creo que Filipenses 1:17 o 3:17 por ahí. Y luego dice Juan capítulo 1 versículo 12, que aquel evangelio, que aquella verdad, ¿no? que a Cristo lo hemos recibido en nuestra vida, lo hemos aceptado en nuestra vida. Por lo tanto se nos ha dado el privilegio, el grande honor de poder vivir nuestras vidas con el Evangelio, con Jesucristo, con estas verdades dentro de nosotros. Pero hay ciertas demandas que tenemos que cumplir. Privilegios, y por decirlo, lo que vamos a enseñar ahora, demandas, responsabilidades, que con una actitud diligente tenemos que confrontar y tenemos que vivir. Por lo tanto, ¿qué más hacer con el Evangelio? Repito, el Evangelio se predica, el Evangelio se recibe, el Evangelio se persevera, pero, perdónenme los teólogos, y perdónenme los ortodoxos, pero 4 verdades que quiero compartir con ustedes esta mañana. Perdónenme, Pastor Jerry, hermano Natanael. Perdónenme. Se recuerda ese corito, perdónenme, pero no son 3 puntos. 4 verdades que quiero llamar vuestra atención. Primera a los tesalonicenses. Honestamente no sé por qué tengo este versículo aquí. Lo voy a leer por si acaso. Pero primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Entiendo por qué. Gracias, Señor, gracias. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Tocante a lo que estaba diciendo, sino que fuimos aprobados por Dios. ¿Para qué? Para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y en relación a esto, porque nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Todo esto conforme al Evangelio. Pero dice que se nos ha confiado a nosotros el Evangelio. Y de la misma manera que a los primeros creyentes de la primera edad de la iglesia primitiva,
se les confió el privilegio y actuaron conforme a esa confianza, de tal manera que por actuar de manera diligente, responsable, seria, actuar correctamente con el evangelio que se les dio, que se les predicó, que recibieron, que perseveraron, y de manera de actuar diligentemente con este evangelio llegó a nosotros. Y yo soy de los que creo que Cristo viene, hermano, en el rapto. Viene muy pronto. No coloco fecha, no me esté criticando, ni cuestionando, ni diciéndome falso profeta, porque no estoy poniendo fecha. Pero sí, todo lo que está sucediendo y todo lo que está aconteciendo, de alguna manera nos enseña que a pasos acelerados, gigantescos, hemos entrado a tiempos apocalípticos. Podríamos decir principio de dolores, algunos lo dicen así, vamos a dejarlo así, sin dogmatizarlo. Pero mientras suceda eso, por causa de nuestra responsabilidad y diligencia, por habernos concedido Dios el privilegio y por haber tenido Dios confianza en nosotros de depositar en vaso de barro este tesoro que es el evangelio, tenemos que actuar de manera responsable porque todavía hay muchos que necesitan ser salvos, ser creyentes, sus pecados perdonados, sacados del infierno, sacados de ese camino tempestuoso, licencioso, pecaminoso, ese caminar perverso, inmoral, incorrecto, no sano, impropio. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Como primer punto, busquemos allí entonces Marcos capítulo 10. Y quiero decir con esto que voy a estar dando énfasis en la palabra evangelio. Entendiendo usted, como lo dijimos la semana pasada, que evangelio es sinónimo de Cristo, es sinónimo de la obra de Cristo, es sinónimo del reino de Dios, es sinónimo de las sagradas escrituras. Recordando que el evangelio, aunque la palabra evangelio aparece no menos de 90 veces en el Nuevo Testamento, eso no significa de ninguna manera que el evangelio no esté mencionado en el Antiguo Testamento. Porque Hechos capítulo 8, versículo 31, 32 en adelante por allí, dice que Felipe fue, estando en un avivamiento en Samaria, el Espíritu le dijo que fuera al desierto. Señor, pero Samaria está lleno de gente y el desierto no hay nadie. Muchachos, vete tranquilo al desierto. Y ahí se encontró con un hombre, con un eunuco. ¿Ok? Un hombre importante de un país de por allá, de Etiopía, que iba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu le dijo entonces a Felipe, acércate a ese carro y mira lo que ese hombre hace. Y se acercó al carro y miró que estaba leyendo el profeta Isaías. Y el hermano Felipe, evangelista, le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, pero ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿De quién habla este pasaje? ¿Del propio profeta o habla de otro? Y la escritura dice, y que Felipe, comenzando desde esta escritura de Isaías, le comenzó a predicar el evangelio, dice el pasaje. El evangelio corre a través de toda la Biblia. Amén. Pero entonces en Marcos capítulo 10 tenemos el primer punto. Marcos capítulo 10, versículo
29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, y yo podría seguir añadiendo, o trabajo, o amistades, o vecindario, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Primer punto, el Evangelio hay que priorizarlo. Pastor, ¿dónde? En mi vida, en tu vida. Primer punto, el Evangelio hay que priorizarlo. Es decir, el Evangelio, al llegar a nuestra vida, debe ser lo primero en mi vida. Porque no hay nadie que haya dejado papá, mamá, hermano, hijo, suegra. Bueno, la suegra es más fácil, ¿cierto? Abuelo, abuela, vecino, trabajo, amigos. ¿Sabe? Eso me habla de prioridad. Eso me habla de pagar un precio. Eso me habla de una negación que debe existir en mi vida por amor al Evangelio. Aunque me crucifiquen, mi suegra, el suegro, el abuelo, la abuela, ¿cuántos han sido verbalmente, prácticamente crucificados por su familia ese tiempo cuando usted vino a Cristo? A ver, ¿cuántos? A ver, eso es prioridad. Perdónenme, yo le dije a unos amigos, cuando supieron que me había entregado al Evangelio, a Cristo, y tocaba en un grupo de música donde en esa fiesta que tocábamos y bailábamos y bebíamos y quiero seguir más de allí, tuve que dejar todo eso. Y me presenté en la reunión de ensayo de ese grupo de música. Y les dije que había rendido mi vida a Cristo, que ya no quería seguir en esto, porque Cristo era todo para mí. De ahí en adelante el Evangelio. Recuerdo las palabras de dos amigos míos. Una dama, una señora, me dijo: Gabriel, yo te entiendo porque toda mi familia sigue en el Evangelio. Dios te bendiga. Y un amigo, que era el director del grupo, yo era el codirector del grupo, él era el director. Él me dijo: mira, te doy 3 meses para que se te pase esa loquera, esa emoción, y yo sé que vas a volver a nosotros. Han pasado 42 años, 43 años, y todavía está esperando, y quizá el hombre está enterrado 6 pies bajo tierra. ¿Entiende lo que significa priorizar el Evangelio en nuestras vidas? Cueste lo que cueste, duele lo que duela. Y luego el versículo siguiente dice que no haya de recibir más aquí y allá, porque Dios va a bendecir. Ampliemos este primer punto. Mateo capítulo 6 dice: buscad primeramente el reino de Dios. Como ya dije, el concepto del reino de Dios está íntimamente relacionado con el Evangelio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner la obra de Dios en primer lugar. Poner la obediencia a Dios en primer lugar. Todo lo espiritual, todo lo bíblico tiene que ser más importante que lo material, que lo secular. El orden, escúchame, tiempo atrás el pastor Jerry dio este orden. El orden es primero Dios.
Y Dios entonces, cuando yo coloco a Dios en primer lugar y coloco su palabra en primer lugar, Dios me enseña el orden humano. Mi familia, mi esposa, mis hijos, y luego inmediatamente la obra de Dios. Ese es el orden. Nunca vamos a ir en contra del matrimonio. Hay iglesias que enseñan, hay pastores que enseñan, principalmente a las hermanitas que llegan solas a la iglesia porque tienen un esposo todavía duro, recalcitrante, que no quiere porque sabe lo que implica. Hay iglesias que le dicen, no, hermana, no le haga caso a su marido. Usted tiene que venir a la iglesia. Usted tiene que participar en todas las actividades. No, señor. No, señor. Usted es creyente, hermana. Y como creyente, usted se debe, entonces como creyente, realiza toda su vida espiritual que corresponde. Pero no puede dejar de lado su familia, menos su esposo. ¿Me explico? Porque con su testimonio van a ganar al esposo para Cristo, tarde o temprano. Mira, ahí dejé la comida en el caldero, ahí dejé la comida en la estufa, en la cocina, mira cómo te sirve y mira cómo comes, yo me voy a la iglesia. No, señor. No. Busque la manera de dejarle lo más cómodo posible a su marido y que su esposo con agrado le permita venir a la iglesia. Mira, este domingo no quiero que vayas a la iglesia porque tengo un plan y quiero que vamos con la familia a tal parte. Amén. Dios sabe y Dios la va a perdonar a usted. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Prioridades, pero con sabiduría, con consejo bíblico. Quiero que entienda esto. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. De acuerdo a este versículo, desde el mismo momento de creer en el Evangelio, de creer en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto implica, oiga bien, que hemos sido hechos propiedad de Dios por causa del Evangelio recibido en nuestras vidas. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga bien, el día que usted y yo rendimos nuestra vida a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo siguiente dice, y él, versículo siguiente, dice, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es la seguridad puesta en nosotros de que todo esto es verdad y que nada nos va a detener hasta que Cristo venga. Un ancla firme de seguridad, el Espíritu. Fuiste sellado con el Espíritu, que son las arras. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo, usted se hizo propiedad de Dios. Usted se hizo propiedad de Dios. Óigame, usted se hizo propiedad de Dios. Marta, si es verdad que usted rindió en un momento en su vida, y perdóneme que me dirija a usted, pero es una buena aplicación. Si es verdad que un día usted rindió su vida a Cristo, y el hecho que esté aquí implica algo grande,
Usted es propiedad de Dios. ¿Pero qué implica eso? Que Él es mi dueño. ¿Alguien dice amén? Que Él es mi amo. No, que Él es mi amo. Que Él es mi jefe. Vamos a ver cuántos dicen amén ahora. Y que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Hubo cierto grado de que como que tragaste saliva. Respire profundo. Y que no puedo hacer lo que usted quiera. Amén. Eso significa, pastor, eso es fanatismo. Crea lo que usted quiera y diga lo que usted quiera. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Váyase a una iglesia con un evangelio aguado, tibio, pobre y miserable, donde te van a engañar y te van a sacar el dinero y van a abusar de no sé cuántas maneras de ti. Pero en esta iglesia vamos a enseñar lo que la palabra siempre ha dicho, donde no nos vamos a acomodar a los intereses de la gente. Oiga bien, no nos vamos a acomodar a los deseos de la gente, no nos vamos a acomodar a lo que la gente tiene en expectativa con la iglesia, sino que nos vamos a acomodar a los deseos y a los intereses de Dios, que es el dueño de todo aquel que recibió el evangelio en su vida, porque al recibir el evangelio fuimos sellados. Eso implica cuando se sella un animal, se sella una vaca, se sella un caballo, que queman un hierro caliente y se lo colocan en el muslo y lo quema. I'm sorry, perdón. Y lo quema. Y quedó un sello. Dice Dios, ahora eres mío. Amén. ¿Alguien dice amén? Este tema no es popular ya en muchas iglesias. Tristemente, en este país ya no es popular. Y este concepto, por lo tanto, ha de demandar, ha de exigir, ha de reclamar de parte de Dios hacia nosotros el comenzar a establecer una vida que priorice el evangelio en nosotros. Es decir, que el evangelio tome, ocupe y se establezca como lo primordial, como lo primero, como lo esencial, como lo fundamental, como lo principal de nuestra vida. Cuando digo de fundamental, no me confunda con los fundamentales, por si acaso. No estoy hablando de los fundamentales, del grupo ese que en un tiempo atrás nosotros, años, participamos, que tienen cosas buenas, nos enseñaron cosas buenas, pero hay muchas cosas que están fuera de lo que es la palabra. Cuando hablo de fundamentales me refiero a la base, lo fundamental del evangelio en nuestra vida. Debemos de establecerlo, debemos de priorizarlo. ¿Por qué? Porque el evangelio se vive sobre la base de prioridades. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. ¿Por qué? Porque le ponemos en primer lugar. ¿Por qué? Porque ¿será que de esta manera Dios nos tendrá a nosotros en primer lugar? Ay, Dios, ya no me escucha. Ay, Dios, yo tengo un trabajo que quisiera cambiar y no me hace caso. Ay, Dios, ya yo le oro y le pido. ¿Y no será acaso que tú no tienes las prioridades correctas? Y tu prioridad está en tus amigos, entonces pídele a tus amigos. Y tu prioridad está en el trabajo, entonces pídele al trabajo. Y tu prioridad está en el juego, en la entretención, en la playa, en la piscina, entonces pídele a tu entretención. Pero no pretendas pedirle a Dios, porque tú no lo tienes en primer lugar, porque Dios honra a los que le honran. Gracias. Gracias. Dios honra a los que le honran
Y el concepto bíblico de honrar a algo o a alguien es colocarlo en primer lugar. Repito, Dios manda. Dios ordena. Tiene Dios. ¿Puede Dios el demandar a nosotros? Sí, Él demanda. Él exige. Porque Él confió a nosotros el Evangelio. Y la vida del Evangelio, la vida cristiana es establecer prioridades. Ya yo no voy donde yo quiero. Ya yo no compro lo que yo quiero. Ya yo no vendo lo que yo quiero. Ya yo no visto como yo quiero. Ya yo no me entretengo con lo que yo quiero. Ya yo no bebo lo que yo quiero. Ya el día domingo no hago lo que yo quiero. Excepto, obviamente hablando, si te vas de vacaciones. Que yo aún de vacaciones me congrego. Y si han habido momentos en que he tenido conflicto o no he tenido carro, cuando he ido de vacaciones, hago un esfuerzo para ir por lo menos un servicio y el segundo me conecto con la iglesia para estar presente. ¿Entiende lo que estamos tratando de decir con priorizar el Evangelio? Eso es lo que implica vivir de acuerdo a las demandas de Dios tocante a ese privilegio que se nos dio, esa confianza que se nos dio de vivir el Evangelio. Romanos 1.1, mire, Romanos 1.1. Mire lo que dice Romanos 1, versículo 1, tocante al sentir del apóstol Pablo. Oiga, mire para acá. ¿Usted cree que es pura casualidad lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo? Hermano, yo no creo que lo que hizo el apóstol Pablo fue decretado por Dios. Yo creo que fue permitido por Dios sobre la base del concepto claro y evidente que tenía el apóstol Pablo, que habiendo sido religioso, confiando en la justicia de la religión, confiando en la justicia de las obras, confiando en la justicia inclusive de doctrinas humanas, para alcanzar, el agradar a Dios, para ver si Dios lo salvaba y lo perdonaba, y confiando en la religión, fue alcanzado por Jesucristo, fue alcanzado por el Evangelio, y la vida de él cambió de una manera radical, como sucedió con algunos de vosotros, que cuando rindieron su vida a Cristo, nos volvimos locos. Literalmente locos. Y hoy por hoy ya no estamos tan locos. Y mire lo que hizo el apóstol Pablo. Mire las verdades increíbles registradas aquí, Romanos 1.1, que enseñan y que implican el amplio ministerio que tuvo el apóstol Pablo y el éxito notable, notorio, éxito en el buen sentido de la palabra. Romanos 1.1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pastor Jerry, hermano Natanael, ahí tienen 3 principios de una vida cristiana de servicio a Dios para enseñar. Pero miren lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, fue llamado para ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Sabe lo que eso significa? Su prioridad en su vida era vivir para el Evangelio. Pastor, yo tengo que trabajar. Pablo también trabajaba.
pero no permitió que su trabajo le quebrantara principios y valores bíblicos. Pablo trabajaba con sus manos, hacía tiendas, dice el pasaje, aunque algunos comentaristas dicen que no se refiere a tiendas, sino que se refiere a aquel paño que usan los judíos, que se ponen en la cabeza cuando van a orar y cuando desarrollan su vida piadosa, que se colocan un manto por arriba. Sea lo que sea, Pablo trabajaba, porque no quería ser carga de nadie ni de nada. Pero no permitía que su trabajo le quitara las prioridades. Sufría, no dormía y se preparaba para servir a su Dios en prioridad. Marcos 8:35. Tiene que ver este principio que aparece aquí con este concepto de priorizar el Evangelio en nuestras vidas. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Cristo, y del Evangelio, que es lo mismo, la salvará. ¿Sabe lo que significa eso? Prioridad. Prioridad. Primer lugar. Pastor Jerry lo invitaron a una boda años atrás. Se casaba su hermano y la fiesta y toda la actividad la hicieron el día del Señor, el día domingo. Pastor Jerry faltó a la iglesia en la mañana y la tarde, no, y cumplió parte de ese compromiso simplemente como testimonio. No fue a la fiesta, fue al servicio de la boda, de la iglesia, y todo eso. Buscó un huequito por allí. ¿Por qué? Porque la prioridad es el día del Señor. No es el día del cumpleaños, no es el día de la abuelita, no es el día para hacerle la mudanza a alguien, excepto si hay emergencias. Y eso es lo que enseña el Evangelio. Emergencias. Todo lo demás, primer lugar Dios. De tal manera que al poner a Dios en el primer lugar, Dios va a organizar mi vida. Y los que me ven y los que me conocen van a decir, ese no está jugando, pero yo tengo un amigo en la escuela, tengo un conocido en el trabajo, tengo un familiar que dice que es cristiano, que dice que es evangélico, pero él hace lo que quiere con su vida. Pero este fulano, este que es creyente, no, él no acepta cambios. Él establece en su vida las prioridades de Dios y el resto tiene que esperar. Porque yo no voy a dejar esperando a Dios. Que Él me deje esperando a mí, amén, pero yo no a Él. Prioridades. Así que, amados, el vivir la vida cristiana del Evangelio demanda, exige, solicita, requiere, reclama, pide que el Evangelio sea lo primero en nuestras vidas. Existiendo una realidad bíblica puntual, evidente, urgente, en relación al momento de comenzar a vivir y estar viviendo el Evangelio y seguir viviéndolo, lo cual es un hecho innegable que merece ser priorizado en nuestras vidas como lo más grande, como lo más vital, como lo más crucial, como lo más preponderante, como lo más importante. Así que como el Evangelio
fue sellando nuestras vidas, determinando que desde ese momento en adelante somos de Él. Nosotros de la misma manera tenemos que entender, aceptar y vivir asimilando que somos propiedad del Evangelio y como tales tenemos dueño. No podemos pretender vivir como si no tuviésemos dueño. Primera de Juan capítulo 4. Este es el concepto que enseña la palabra. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, es decir, envió el Evangelio. ¿A dónde? Al mundo, a tutti mundi, no a los escogidos, no a un grupito pequeño, minimizando la obra de Cristo, sino que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, para que disfrutemos de Él, para que seamos bendecidos por Él, para que seamos provistos por Él, para que seamos ayudados por Él, siempre y cuando priorice en mi vida el Evangelio. Busque allí Romanos capítulo 14. Mire, yo hubiéramos puesto este corito que nosotros cantamos, este pasaje bíblico, Romanos 14, versículo 7. Pastor Jerry, de una manera maravillosa, para la gloria de Dios, nos explicó todos estos pasajes. No me pida que yo se lo explique porque no se lo voy a explicar, no puedo. Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros, habla creyentes, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues, si vivimos, para el Evangelio vivimos, que es el Señor, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, del Evangelio somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Me explico? El Evangelio se prioriza en nuestra vida, se pone en el primer lugar en nuestras vidas. Así que el enfoque de la vida cristiana, del Evangelio, siendo nosotros propiedad del Evangelio, no somos nosotros, sino Él en nosotros. Los creyentes somos de Él, obedecemos a Él, agradamos a Él, accionamos de acuerdo a Él, decidimos conforme a Él, hacemos de acuerdo a Él, vamos o no vamos de acuerdo a Él, compramos o no compramos, comemos o no comemos, bebemos o no bebemos, vestimos o no vestimos, participamos o no participamos, todo conforme a Él. A Él hay que pedirle permiso. Por eso que tenemos tantos problemas en nuestra vida. Porque en muchas áreas de nuestra vida, muchos de nosotros hacemos lo que creemos que nos conviene. Y vienen al pastor y piden consejo cuando saben lo que el pastor les va a decir. Y a ustedes les conviene que ustedes y su familia escuchen lo que el pastor va a decir, pero muchas veces no vienen al pastor a pedir consejo porque no les conviene. Y después hacen lo que quieren, y después está el lloro y el crujir de dientes. Y después que meten las patas, vienen como el perro arrepentido a buscar consejo al pastor. Y lo único que yo le voy a decir, hermano, cuando usted hizo eso, ¿buscó consejo? No, entonces no tengo nada que decirle, arregle su problema. Porque tú me buscó consejo ayer, entonces no me venga ahora a pretender que yo tengo una varita mágica y haga ¡pim! Y toque la cabeza. Y el monstruito que está a tu lado ahora se convierte en un hada, hada madrina.
No, Señor, ningún. Amén. Amén. No escucho. Amén. ¿Usted cree que somos bobos los pastores? ¿Usted cree que somos tontos? ¿Usted cree que no nos damos cuenta del movimiento de la gente aquí en la iglesia, lo que hacen y lo que no hacen? Y después están dando gritos, llorando, porque todo lo que creían que les convenía les salió mal. Obviamente hablando, no buscaron consejo porque sabían que el pastor le iba a decir, no conviene. Bueno, aguante entonces ahora. Si usted tuviera el Evangelio como prioridad en su vida, sería muy distinta la cosa. ¿Escuché algo por ahí? Pero solamente escucho que alguien dijo amén, creo, algo así. Pero bueno. Porque somos de Él, comprados por Él, para Él. No olvidemos que Pablo quería ir a predicar a tal ciudad, a tal pueblo, a tal lugar. Y Cristo, el Evangelio, el Espíritu Santo, no se lo permitió. Y Pablo no pudo ir. No olvidemos que el profeta Jonás no quería ir a predicar a Nínive, pero tuvo que ir porque era de Él. No olvidemos que Felipe, estando en un tremendo avivamiento en Samaria, fue enviado al desierto y tuvo que ir. No olvidemos que Pablo fue advertido que sería enviado a predicar a la misma Roma, pero en ese proceso iba a pasar las de Caín, iba a pasar 1000 problemas y 1000 dificultades, y no resistiendo su llamado, lo aceptó y fue. Y usted y yo hemos aceptado de buena manera el Evangelio de Jesucristo para nuestras vidas. Y Él es nuestro jefe, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Somos esclavos de Él, siervos de Él, somos uperetes de Él. Como dije yo, predicando, uperetes de Cristo tiempo atrás. Y Dios ha de usarnos para su gloria en la manera o en la medida de vivir entendiendo, aceptando y viviendo esta realidad de priorizar en nosotros su voluntad sobre la nuestra. Mateo 22, 37, llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu razonamiento, con todas tus emociones, con todo tu talento, con todas tus capacidades, y aún amarás al Señor tu Dios con todo tu dinero, porque todo es de Él. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Prioridades. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoro en los cielos. Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá a otro. No podemos servir a Dios y a Mamón, a la riqueza, al mundo, a lo material, a lo temporal, a lo terrenal, a lo efímero, a lo pasajero. Aprenda que queda menos tiempo para vivir que lo que tenía hace 40 años atrás. Queda muy poco y tenemos que priorizar nuestras vidas en Cristo. El Evangelio debe de mandar en nuestra vida. Primero, al Evangelio hay que priorizarlo en nuestras vidas. Pero no solamente priorizarlo. Segundo, Filipenses capítulo 1. El Evangelio hay que defenderlo y confirmarlo. Filipenses 1. Estoy loco como un caballo para salir arrancando y predicar. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Solamente podremos establecer una defensa correcta y una confirmación correcta del Evangelio cuando nosotros vivamos el Evangelio correctamente, dándole la prioridad que corresponde, el lugar que corresponde. Pastor, ¿qué significa esto de que Pablo fue puesto para la defensa y confirmación del Evangelio? Hermano, gracias hermano, muy buena pregunta. El contexto de este versículo con estas palabras, defender y confirmar el Evangelio, al parecer, de acuerdo a algunos comentaristas, nos quiere dar a entender que Pablo había creado como idea, como posible idea, número uno, había creado Pablo una predicación basada en el hecho de que el Evangelio de Cristo, Cristo mismo, su perdón y su verdad estaban en él. Y él defendía esta verdad con capa y espada delante de los judíos, delante de los romanos, porque no creían en lo que él decía, y él presentaba defensa diciendo que el Evangelio, que Cristo se le había aparecido rumbo a Damasco de tal y de tal y de tal manera, y lo explicó delante de los ancianos del pueblo de Israel, y lo predicó delante de Festo, de Félix, de Agripa, hasta el mismo imperio romano, dando testimonio. ¿Me explico? Entonces Pablo preparaba una defensa y hablaba del Evangelio, una defensa de él, del Evangelio, de que en él era verdad. Otro comentarista también dice que podría referirse, bueno, tiene que ver, referirse a los momentos en que tuvo que testificar frente a sus verdugos, acusadores. Bueno, las dos está íntimamente ligada, pero también podría, dice el hermano MacArthur, que está disfrutando en el Señor. Pastor Jerry me estaba hablando que vio la ceremonia y todo cuando despidieron el cuerpo, y fue emocionante lo que me dijo Pastor Jerry. Me dijo, fue tan emocionante que se me olvidó. Dice que el hijo pasó por cáncer, o uno de sus hijos, y iban al médico, o estaban en el médico, y John MacArthur le dijo a su hijo, ¿estás preparado para irte con el Señor? 20 años atrás, Pastor Jerry, 30 años atrás, quién sabe. Y el hijo que estaba, y Pastor Jerry dice que el hijo tiene la misma voz del papá y la misma cara del papá, aunque parece que no es pastor. Y el hijo daba testimonio sobre lo que el papá le había dicho 20, 30 años atrás. Y ahora al hijo, en el lecho de enfermedad y en el lecho de muerte, ahora el hijo le preguntó al papá, papá, ¿estás preparado para irte con el Señor? ¡Wow! Sí, hijo, estoy preparado. He hecho todo lo que Dios me ha mandado hacer. Yo estoy cansado. Necesito descansar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios nos permita. ¿Y sabe lo que significa eso? Mira, ¿sabe lo que significa eso? John MacArthur mantuvo una prioridad en su vida con el Evangelio. Se enfrentó a la misma ciudad de donde él estaba, en el problema de la pandemia y con el COVID y toda esa engaño y montón de maramañas y mil cosas, y se enfrentó a la ciudad. Y la ciudad lo quiso demandar porque él no dejó de congregarse.
y la ciudad lo demandó y él colocó una contrademanda, por decirlo así, y le ganó a la ciudad como $1.000.000. Dios le dio la victoria. ¡Qué hombre de Dios! Repito, como siempre lo digo, no comparto con él la soteriología, pero eso no lo descalifica para ser un hombre de Dios. Prioridad. Hermano, en este mismo sentido, nosotros somos llamados no solamente a priorizar el Evangelio, sino a defenderlo. Bueno, también, si hubo un defensor grande en este país del Evangelio, fue el hermano pastor John MacArthur. Y lo vimos hasta el final peleando, defendiendo y confirmando la verdad del Evangelio en él y en su ministerio. Así que también, como dice John MacArthur, este versículo de defender y confirmar el Evangelio bien podría referirse a la defensa literal del Evangelio que tuvo el apóstol Pablo, en el sentido que durante todo su ministerio él se dedicó a defender la verdad del Evangelio, la sana doctrina, mientras avanzaba el tiempo y veía que iban apareciendo sectas, doctrinas extrañas y diversas, aún dentro de la misma iglesia. Así que, con esto en mente, creo no hacer violencia a la palabra de Dios si hoy sigo por este camino, que de la misma manera que durante todo el tiempo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, tuvieron que pelear con filosofías extrañas, con ideas extrañas, con falsos apóstoles, con falsos profetas, con falsos pastores, con falsas ideas, con falsas prioridades. Hoy por hoy a nosotros nos toca la misma defensa para poder desarrollar la misma confirmación. Porque si en el tiempo del apóstol Pablo, porque si en el tiempo del apóstol Pedro ya estaban, o del apóstol Juan, ya estaban entrando ideas extrañas, filosofías extrañas, y todo este tipo de cosas, ¿cuánto más ahora después de 2000 años? Fue puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. Engaños que entran a las iglesias. También, por lo tanto, nosotros debemos de defender y confirmar el Evangelio. Porque el escritor bíblico, el Espíritu Santo, sabía que vendría, Gálatas capítulo 1, sabía que vendrían hombres con filosofías, con engaños, con mentiras, con sutileza, con fascinaciones humanas y perversas para introducir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, una de las mismas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, enseñada por el apóstol Pablo. ¿Ok? Dice aquí el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1, capítulo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, la sana doctrina. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea inmundo, lo que quiere decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea inmundo. Hermano, y hoy por hoy tenemos la magna responsabilidad. Busque por un momento, que me recordé ahora de Judas, el libro anterior a Apocalipsis. Judas, solamente un capítulo tiene Judas,
pero es una carta, es viva, es una carta llena de emoción. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, por Cristo, por el Evangelio, que contendáis, que defendáis, que confirméis el Evangelio que ha sido una vez dado a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sutilmente, sigilosamente, calladamente, por detrás de la puerta, se metieron por la ventana, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hermanos, que convierten en libertinaje, en mundanalidades perversas, lo que es la gracia de Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, hermano, de la misma manera que en ese tiempo, cerca de los apóstoles, de los primeros escritores bíblicos que escribieron el Nuevo Testamento, ya estaban metiéndose, entrando dentro de la iglesia de manera sutil, engañosa, perversa, estaban entrando perversiones, herejías, malas prácticas, mundanalidades, inmoralidades, abusos con el dinero, abusos de las hermanitas, en contra de las hermanitas. Porque por ahí dice, porque estos son de los que se meten en la casa de fulana y hacen y deshacen. Y estas cartas fueron puestas como defensa. ¿Para qué? Para confirmar el Evangelio. Hoy por hoy, debemos de tener mucho cuidado. Repito, mucho cuidado. Y me viene a la mente sin tenerlo allí, porque no tengo tanta capacidad para meterlo, pero luego me viene a la mente, por eso que somos cuidadosos en nuestra iglesia. Con Pastor Jerry conversamos con una familia, con una pareja, que tenían cierta fidelidad, Pastor Jerry, y mirábamos que querían envolverse, que querían involucrarse, eran fieles, domingo en la mañana, en la tarde, el miércoles, asistían, apoyaban, yo no sé si daban, yo no me meto en eso, Pastor Jerry tampoco, y con Pastor Jerry dijimos, vamos a conversar con esta familia, se ve bien, está bien, vamos a conversar. Y en esa semana recibo una llamada de la esposa. Pastor, el esposo mío tuvo un pleito en el trabajo, golpeó a alguien y está preso. Y fui con la hermana, fuimos a la corte, al juicio. Al pequeño juicio que el careo, dicen algunos, una presentación formal ante el juez, y se presentaron los casos, no hubo demanda, pero fulano yo lo conocía por tal nombre, pero el juez lo llamó con otro nombre. Entonces ya hubo un pleito de darle una golpiza a un hombre en el trabajo. Y ahora entonces me encuentro con que tiene un nombre, pero el juez lo llamó con otro nombre. Y luego la misma esposa, en algún momento riéndose, dijo sí, que usaba 3 nombres distintos. Pastor, ¿quién es? ¿Qué te importa a ti quién es? No averigüé, no me interesa, problema de ellos, no pueden ser miembros. ¿Alguien dice amén? Porque tenemos que defender lo que Dios nos ha dado.
Esto no está escrito ahí. Se me vino. Pero bueno, espero que haya arrepentimiento y espero que hayan arreglado sus cosas, nada más. Porque no tengo nada en contra de nadie sobre esto. Repito, ¿qué hemos de esperar después de 2000 años? Que han pasado tanto tiempo y tantas herejías y tantas enseñanzas que se meten dentro de la iglesia. El evangelio de la prosperidad, donde todo es dinero. Y tú das dinero y tú vas a prosperar. Pero al final los únicos que prosperan son los pastores. Y la gente sigue en la olla, sigue apenas comiendo, pero te sacan hasta el alma. Y te entretienen, y te lavan los oídos, y te hacen cosquillas en los oídos, porque saben cómo enseñar y cómo predicar para envolverte y para engañarte y para quitarte todos los pesitos, los kilitos prietos, los chelitos que están guardados, los céntimos que están guardados. Y tenemos el evangelio Pare de Sufrir, donde dice que tú tienes que comenzar con una ofrenda de $5. Eso fue hace 10, 15 años atrás. Ahora yo creo que han puesto, ahora debe de comenzar con una ofrenda de 20. Y si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tiene que dar 30 al domingo que viene. Pero si tú quieres que Dios haga algo más grande en tu familia, con tu esposo o tu esposa, tiene que dar 50. Pero si tú tienes un problema con tu hijo que está en la cárcel, que está preso o está en droga y quiere que salga, tú tienes que dar 200. Negociando, haciendo negocio con Dios. El evangelio Pare de Sufrir. El evangelio de la adoración sin santificación, donde en las iglesias todo lo que predican está bien. Yo he estado en iglesias así, todo lo que predican está bien. El énfasis en la adoración, adoran y cantan y lavan las manos y apagan las luces, o sea, levantan las manos, apagan las luces, un escenario oscuro y todo el mundo vacila y todo el mundo espiritual y todo lo que predican está bien. Pero no solamente todo lo que predican está bien, hay que ver todo lo que han dejado de predicar, que no está bien. El evangelio de la adoración sin santificación. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de la santificación? ¿Por qué no hablan de separarse del mundo? ¿Por qué no hablan de la vestimenta? ¿Por qué no hablan del adulterio? ¿Por qué no hablan de la fornicación? ¿Por qué no hablan de las inmoralidades? ¿Por qué no hablan de tanta cosa dañina que hay en el mundo? ¿Por qué no hablan de los rencores? ¿Por qué no hablan de los resentimientos? ¿Por qué no hablan de todo ese tipo de pecado que está consumiendo a la gente? Porque la gente se les va. Y necesitan el dinero. Lo importante es que vengan a adorar a Dios. ¡No, Señor! Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice la Biblia. ¿Oyó bien? En espíritu y en verdad, en el espíritu correcto, con la verdad correcta. La verdad implica la Biblia y sus verdades. Está el evangelio de la entretención, donde todo es entretener a la gente. Escúcheme, aquí no. Espero que se haya dado cuenta que aquí no. Digo yo, no sé, a lo mejor puede ser, tal vez, quizá, como decía ese comediante pesadísimo, un mexicano grueso, yo no sé, a lo mejor puede ser, quizás, tal vez, a lo mejor, ya se me olvidó. ¿Quién se recuerda de los hermanos mexicanos, de ese comediante de los años 1800, algo así? Capulina Show, Capulina. A lo mejor, tal vez, yo no sé si usted se habrá dado cuenta que aquí no tenemos que pasan 5 o 10 muchachitas o con minifalda o con falda larga,
como sea, y con pañoletas y hacen el movimiento. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Nada de espiritual, eso es sensual, eso es un show. Es para entretener a la gente, para que el papá y la mamá digan qué lindo como mi hija espiritualmente danza ahí al frente. ¿Quién manda a danzar? ¿En qué parte de la Biblia se manda a danzar? Y entretienen a la gente, y envuelven a la gente, y engañan a la gente. Porque la gente anda buscando entretención. Ahora, escúcheme, lo popular es pertenecer a una iglesia cristiana. En Santo Domingo, oye, tú vas a una iglesia, no voy. Muchacha, tú no estás en nada. Tú tienes que ir a una iglesia, y entre más popular sea el pastor, mejor todavía, porque es popular pertenecer a una iglesia. Hay gente impía que no han nacido de nuevo, se van a meter a las iglesias para entretener y para ser cool, cool. ¿Ok? Porque hay que estar en la moda. Y si estás con el pastor Huayco, wow, tú estás con el pastor Huayco, en la iglesia pastor Huayco, wow, entonces sacan pecho y se hacen los grandes porque están con el pastor fulano de tal. ¿Qué me importa a mí estar en la iglesia del pastor que sea mientras prediquen la palabra de Dios? ¿Qué me importa el pastor? Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, dice la Biblia, y no levantar a los pastores que se han autoendiosado. Y tenemos el evangelio de los dioses humanos, donde los pastores se endiosan y donde bajan del púlpito en una nube de allá arriba y baja una nave, una cosa con vidrio y con humo, y mientras baja todo el mundo levanta las manos porque el reverendo está bajando. Hermano, y no es mentira todo lo que le digo, no estoy exagerando. Y está el evangelio de la sanidad, donde lo único que cuenta es la sanidad y ser sano y liberar. Yo creo en la sanidad, yo creo en la liberación, pero en el sentido correcto, en el orden correcto, en la prioridad correcta. La Biblia dice que Cristo vino enseñando y predicando, y luego dice, y y sanando. Lo coloca en tercer lugar y cuarto lugar. Porque yo no dudo que Cristo sana, el Evangelio sana, liberta. Pero hay un orden, pero han cambiado el orden. Donde le dan énfasis al cuerpo, a la sanidad, y no al alma, no al espíritu, para que sean salvos. El Evangelio de la universalidad, el Evangelio universal, ya. Donde tú vas a ser salvo. No importa lo que tú hagas, al final todos van a ser salvos. Y ahí está el amigo mío que cuando yo lo leí, caí de espalda. Este hombre, William Barclay, gracias. Barclay, sí. Barclay con C, sí, William Barclay. Tremendo historiador y tiene unas ilustraciones impresionantes. Pero él en un comentario dijo, no, al final todos van a ser salvos. No te preocupes que al final Tutimundi va a ser salvo. El evangelio de la acepción de personas, minimizando el sacrificio vicario y sustituto de Cristo para convertirlo en algunos, negando que es para todos. Otra doctrina errada, otra doctrina para mí hereje, donde minimizan el alcance maravilloso, universal de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que Él es la propiciación para todos, y no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, dice la Biblia. Pero minimizan
el poder de la muerte de Cristo para algunos, cuando la Biblia dice que es para todos. Eso no implica que porque Cristo murió por todos, significa automáticamente que todos van a ser salvos. Implica que la obra de Cristo en la muerte en la cruz, que la muerte de Cristo es suficiente para todos, alcanza para todos, pero solamente va a ser aplicada para el que cree. Porque no creemos en la doctrina de la salvación universal. Sí, Cristo murió por todos, pero solamente para los que son de la fe en Cristo, esos serán salvos. Dice Romanos capítulo 4, que lo prediqué hace un par de semanas atrás. El evangelio de la comodidad, del conformismo. El evangelio sin Biblia. Ahora muchos andan sin Biblia. Que no te descubra yo leyendo la Biblia en el teléfono. Así que mejor esconde el teléfono. Yo no creo en eso. Yo lo he tenido que usar a veces por emergencia. Pero qué maravilloso y qué testimonio es andar con la Biblia en la mano y decirle a la gente: yo soy cristiano y ando con mi Biblia. ¿Cuántos testimonios uno puede contar por andar con la Biblia en la mano? Pero hermano Freddy, pero sin ningún problema, cuando éramos del mundo, andábamos con la botella en la mano, con el romo, con la cerveza, y no nos daba vergüenza. Y ninguna vergüenza nos daba cuando andábamos en el mundo y andábamos con una mujer que no era la nuestra, mientras que la nuestra la teníamos como esclava, lavando y planchando en la casa, y yo andaba figureando con la vecina en la calle. Y no me daba vergüenza. Hello, ¿alguien me está escuchando? Y nada de eso me daba vergüenza. ¿Y por qué me da vergüenza andar con la Biblia? No, pastor, es que tú sabes que la gente, ¿qué importa la gente? La gente te paga la renta. La gente te lleva al médico. La gente te compra comida en el supermercado. ¿Quién es el que hace todo eso? Dios. ¿Y dónde Dios se revela? En la Biblia. Ande con la Biblia, no se avergüence de ella. Somos llamados para constituirnos en creyentes, con todo lo dicho, somos llamados para constituirnos en creyentes y en iglesias cristocéntricos. Donde sí, yo creo que hay sanidad. Y yo creo que hay algunos que paran de sufrir. Y yo creo que hay algunos que son prosperados materialmente, sí, yo lo creo. Pero en su justa dimensión, porque somos cristocéntricos. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué me dice de aquellos movimientos pseudo-cristianos? Pseudo significa falso, porque ya en lo que hablé hay muchos ministerios neocristianos, nuevos cristianos, que están dejando de lado este tipo. Mire, estos temas ya usted no lo escucha ya. Estos temas no son populares, ahuyentan a la gente. Bueno, si se va a ir un maldito que está causando problemas en la iglesia, que se vaya. ¿Cuál es el problema? Si alguien dijo que la palabra de Dios y la predicación del evangelio es como la escoba, que lleva y trae, lleva y trae, lleva y trae. Entiéndame, lleva y trae. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Vamos a predicar el evangelio y vamos a dejar los resultados al Señor. Él sabe, pastor, se te va a vaciar la iglesia. Gloria a Dios, me voy para Carolina del Sur. Háganme el favor, vacíense, todos de aquí. Y me voy para Carolina. Hermano, es que yo no dependo de ti. Es
es que no, todo es importante, pero escúchame, Dios es más importante que tú en mi vida, Dios. Y tú no puedes tenerme más importancia para mí que para Dios. Dios es más importante para ti que el pastor. En el orden correcto. Pero piense en esto, el movimiento pseudo cristiano de los adventistas, que aparte de la Biblia tienen otros libros y dicen que si tú no guardas el día sábado, aunque hayas creído en Cristo, tú no puedes ser salvo. Y el movimiento pseudo cristiano de los testigos de Satanás, que tienen aparte de la Biblia otros libros. Y el movimiento pseudo cristiano de los mormones, que aparte de la Biblia tienen otros libros. Y el movimiento pseudo cristiano de la ciencia cristiana, que no es ciencia ni cristiana. Y el movimiento pseudo cristiano de la Iglesia de Cristo, que enfatiza que el bautismo es el que salva. Todos estos grupos que he mencionado y los que faltan, algunos de ellos de línea pentecostal, que son sectas. Hay unas iglesias pentecostales que yo las encuentro sanas en muchos sentidos, pero hay algunas que son sectas. Todos estos grupos con sus propios libros extras al nivel de la Biblia, o más importante que la Biblia, todos estos grupos que dicen que Cristo salva, pero le añaden otra cosa a la obra de Cristo, cuando solamente Cristo salva, nada más salva, es por gracia. Y todos estos grupos que enseñan que el infierno, por lo general enseñan que el infierno no existe. Si no existe, entonces ¿para qué rayo vino Cristo a morir? ¿Para qué? Si no es para salvarnos del lago de fuego que arde con azufre. Y todos estos grupos niegan la autoridad de la Biblia, niegan la divinidad de Cristo y niegan el infierno, el castigo eterno para el pecador. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? ¡Defenderlo! ¡Defender la Biblia! ¿Entiende? Ahora, vamos terminando con este segundo punto. Cuando defendemos la Biblia, la confirmamos en nuestra vida y se confirma para el otro. Por eso dice, volvamos al versículo para pasar al tercer punto. Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Se defiende. Mire ahí, Filipenses 1:17. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Cómo es la defensa? Que se me olvidó explicar esto. ¿Cómo es la defensa? Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, y yo voy a añadir del Evangelio que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Yo no ando peleando con la gente. Se enseñan estas verdades. Ya tú estás pensando, ahora con lo que dijo el pastor, voy a predicarle a ese adventista que está al frente de mi casa. Ahora tengo motivo. Y tú sales de la iglesia corriendo y tu objetivo es ir a pelear con el vecino. No, Señor. No. No es pelear con la gente. Simplemente es cuando Dios te presenta la oportunidad, tú tengas argumentos válidos para presentar. Y si el otro quiere pelear, déjalo hablando solo. Pero primero saca un martillo y dale un pequeño golpe en la
Si quiere pelear, que pelee solo. Si no, presentad defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza del Evangelio de Jesucristo que hay en vosotros. Segunda Timoteo 4:16. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado. Así que, cada vez que defendemos la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina, como consecuencia de esa defensa, confirmamos en nuestras vidas y confirmamos para el otro el Evangelio. Vamos al tercer punto. No solamente somos llamados para priorizar en nuestras vidas el Evangelio, no solamente somos llamados para defender y confirmar el Evangelio, sino que mire, cuando nosotros priorizamos el Evangelio en nuestra vida y estamos dispuestos a presentar defensa con mansedumbre para confirmar el Evangelio, y ya nosotros estamos envueltos en este proceso, es natural lo que viene ahora. Mire, el Evangelio hay que progresarlo. O quizás dicho en otros términos, el Evangelio hay que dejarlo progresar. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Primero, priorizar el Evangelio. Segundo, defender y confirmar el Evangelio. Tercero, hay que hacer progresar el Evangelio. Si tú estás en el primer punto, el Evangelio es una prioridad en tu vida, y estás en el segundo punto, que como consecuencia de ser prioridad en tu vida, sabes defenderlo y confirmarlo con mansedumbre, este tercer punto te debe de ser fácil. ¿Por qué? Porque te voy a explicar lo que significa. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, oiga bien, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, y aquí está el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! Esto implica madurez. Pastor, ¿a qué se está refiriendo? No quiero hacer este punto tan largo porque creo que es evidente. No sé cuánta cosa tengo escrita aquí. Bueno, el apóstol Pablo en este contexto habla de los diferentes hechos, circunstancias y de los diferentes movimientos de Dios permitidos en la vida de él. No necesariamente decretados, pero sí permitidos en la vida de él, los cuales todo lo que iba sucediendo después de que Pablo recibió el Evangelio, se le confirió, se le dio confianza para entregarle el Evangelio, para priorizar el Evangelio, para defender y confirmar el Evangelio. Como consecuencia, el apóstol Pablo, todo lo que fue sucediendo en su vida, él lo tomaba como parte de que Dios lo permitía para hacer progresar el Evangelio. Mírame, cuando estudiamos el libro de los Hechos, que fue por arriba, nosotros miramos la vida de Pablo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28. El apóstol Pablo dice, en azotes muchas veces, en naufragios muchas veces, en lanzarle piedras muchas veces, en hambre muchas veces, en frío muchas veces, en calores muchas veces, enfrentado a las bestias muchas veces, y en burla muchas veces. Y Pablo menciona una cantidad de eventos en su vida, circunstancias en su vida, que para cualquiera sería el rechazar finalmente la vida cristiana porque no sirve. Pero el apóstol Pablo miraba todos esos eventos como eventos que iban haciendo progresar el Evangelio en su vida y para otros. La Biblia dice que lo tuvieron casi por muerto, lo apedrearon,
Y los judíos que lo apedrearon lo tuvieron casi por muerto. Algunos comentaristas creen que murió. Pero los hermanos lo tomaron y lo sacaron de allí y revivió. Ese milagro es para gloria de Dios. Claro, estaba machucado por todas partes, un moretón en la cabeza, moretón en los ojos, moretones en la espalda, quebradura aquí, quebradura acá, pero se levantaba el hombre y decían, pues este tipo ayer lo apedrearon y lo dimos por muerto y ya anda predicando de nuevo. Igual que nosotros, ¿cierto? Igual que nosotros que se burlan de mí porque ando con la Biblia y ya no quiero andar con ella. Igualitos, si sufrimos igual que el apóstol Pablo. Igualitos que nosotros, que la abuelita, que el tío, que el padrino, que la suegra se ríen de mí porque voy a la iglesia el día domingo en vez de ir al cumpleaños de Carmelo. Y como se rían de mí, el próximo año voy a ir al cumpleaños de Carmelo y me voy a olvidar de la iglesia. No, nosotros somos igualitos que el apóstol Pablo. Hermano, en nuestras vidas nosotros tenemos que permitir que el evangelio progrese. Y eso implica en el contexto que el apóstol Pablo aprendió de que todo lo que sucedía en su vida, Dios lo usaba con un propósito para engrandecer el evangelio. La hermana Amanda está recordando que en la semana, por salvar a vos, ¿no es verdad? ¿Quién es vos? Vos. Che, vos. Che, pibe, vos. No, vos es el perro de, no sé si de Luis. ¿De Luis? ¿O qué perro de Luis? De Sonia, Rosalío. Edgardo, y salió a pasear con el perro, y una mujer infame tenía un pitbull nuevo, y abrió la puerta cuando vio que la hermana Amanda iba sacando del departamento a vos, y el pitbull se le fue encima y lo agarró por el cuello. El pitbull. Y ahí hubo una pelea grande, una lucha grande. Y la hermana, por defender a vos, se cayó por la escalera para abajo. No sé cuántos peldaños cayó. No podía caminar, la pobre, ese primer día. El segundo día no podía caminar. El tercer día no podía caminar. Pastor, ¿y cuándo va a caminar? ¡Nunca! No, ya está caminando. Pobrecita Diana. Diana dijo, ¿qué? Y Amanda puede decir, pastor, ¿y de qué manera a mí me puede servir eso para que el progreso del evangelio se haga? No sé. Algo habrá aprendido ella. Por lo menos a saber soltar un perro pitbull que tiene al otro del cuello. ¿No es verdad, hermana? Sin comentarios, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo no sé por qué me pasan y suceden en mi vida, pero Dios lo permite. Yo no puedo entender por qué le pasó esto a Dominguita. No lo puedo entender. El hermano Julio que lleva varios días en el hospital, y fulano con cáncer, y fulano con esto otro, y fulano en accidente. Yo tuve un accidente hace poco tiempo, 5 carros chocaron. Yo estaba en el medio, a mí me chocaron y yo choqué a otros. Y ahí me llegó una demanda de $20 millones. Eso no es nada. Eso, Roque paga eso, Roque el pudiente de la iglesia. Y ahí estoy. Yo no sé por qué pasa eso. Pero sé que debo tener una actitud correcta con eso, porque de alguna manera Dios se glorifica y crece el evangelio tanto en mi vida como en otros. ¿Me explico? Tenemos que estar preparados para que por causa de lo que suceda en nuestras vidas se progrese el evangelio. En favor del evangelio,
Es decir, este progreso del Evangelio sería el movimiento correcto, en la dirección correcta, sobre la cual van sucediendo cosas y Dios le da dirección. Lo va moviendo en la dimensión que Él quiere para progresar la vida del Evangelio, del que tiene el Evangelio, como los que van a recibir el Evangelio. En la propagación, en el desarrollo, en el crecimiento del Evangelio. El hermano MacArthur dice que esta frase, progreso, en el progreso, es una frase que se usaba en relación a los movimientos del ejército, aludiendo acerca del avance de las tropas. A pesar de los obstáculos, a pesar de los frenos, a pesar de las distracciones, a pesar de las entretenciones del mundo, a pesar de los frenos que el enemigo iba poniendo, dice que los soldados y las tropas van avanzando a pesar de todos los problemas que vienen y de todas las dificultades que vienen. Las tropas siguen avanzando y nosotros somos iguales. Nosotros somos el ejército de Cristo, que contra viento y marea nosotros vamos avanzando para que progrese el Evangelio. Y si a mí se me tiene que cortar un dedo, hermano Modesto, si una máquina me tiene que cortar un dedo, gloria a Dios, porque sirve para el progreso del Evangelio. ¿Me explico? Pero no andar con lloriqueo, quejándonos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no, cabezón? Mira lo que me pasa desde que me hice cristiano, mira lo que me está pasando. Prepárate que no es nada para lo que viene. Porque tú y yo éramos hijos del diablo. Y papá Dios en Cristo, con el Evangelio, nos sacó de esa paternidad y ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y mi papá antiguo me anda buscando, me anda reclamando, porque está enojado porque le quitaron un hijo. Entonces el diablo al principio te va a molestar, te va a fustigar, te va a maltratar. Pero aguanta. Sufre como buen soldado las penalidades de Jesucristo. Tenemos que hacer que nuestra vida y todo lo que sucede en nuestra vida sea para que el Evangelio sea prosperado para la gloria de Dios. Finalmente, Romanos 2:16. Romanos 2:15, pero el 16 es el que tiene el sentido de lo que quiero mostrar, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Y cambie la palabra por Jesucristo por Evangelio. Dios juzgará por el Evangelio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Cuando Pablo dice aquí a mi Evangelio, no es que él se apropie de algo que no es de él, sino que Pablo, como un buen soldado, cuando un soldado dice, yo voy a dar mi vida por mi bandera, por mi país, por mi familia y por mi pueblo, porque nadie va a venir a quitarme ese derecho. De la misma manera, Pablo dice aquí, yo voy a dar mi vida por mi Evangelio, por mi bandera, por mi patria, por mi fe. Y dice el pasaje que Dios va a juzgar al mundo por el Evangelio. Dios le entregó el Evangelio del Señor Jesucristo a tutti mundi, de todas las edades, de todas las generaciones, de todos los idiomas, de todos los colores, de todos los tiempos.
todo tipo de estatus social, económico, académico, educacional, intelectual. Dios dio el Evangelio. Espérese que me mareé. Voy para el otro lado ahora. Ahora sí. No, pero no, me pasé. Ahora sí. Dios nos... Ay, Señor, perdóname. Dios le dio a todo el mundo el Evangelio. Y Dios va a pedir cuenta a todos con lo que hicimos con el Evangelio. ¿Me explico? ¿Qué has hecho con el Evangelio? ¿Lo predicó? ¿Lo recibió? ¿Persevera en él? Lo primero que enseñamos, un evangelio cristocéntrico, un evangelio con propiciación, un evangelio de poder. Y ese evangelio hay que priorizarlo en nuestra vida. Y ese evangelio hay que defenderlo, confirmarlo con nuestra vida. Y ese evangelio hay que progresarlo a través de nuestras vidas con lo que nos sucede. Porque un día Dios va a juzgar a vivos y muertos, creyentes y no creyentes, a tutti mundi. Dios va a juzgarnos por el Evangelio y lo que hemos hecho con él. Puesto en pie. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos permites aprender verdades maravillosas, verdades de alguna manera profundas, pero prácticas a la vez. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Ya usted recibió el Evangelio en sus vidas? ¿Por qué, pastor? ¿Para qué? Para ser salvo, para ser salva. Para tener una vida regenerada, transformada, cambiada, una nueva vida, rumbo al cielo. Porque el Evangelio nos separa del infierno por la eternidad y nos lleva al cielo. Y como dijimos hoy día, el Evangelio tiene que ser una prioridad en mi vida. ¿Qué es lo que tiene prioridad en tu vida? El Evangelio hay que defenderlo para confirmarlo. ¿Qué estás defendiendo hoy tú? ¿Estás defendiendo el Evangelio para confirmarlo en tu vida y en otros? El Evangelio hay que progresarlo. Estás aprendiendo a mirar las vicisitudes, las circunstancias y los eventos en tu vida. Estás aprendiendo a mirarlas de tal manera que con una actitud correcta, con una acción correcta, con una posición correcta, el Evangelio crece en tu vida como en otros, progresa. ¿Por qué, pastor, todo esto? Porque un día Dios va a juzgar a todos por causa de este Evangelio. ¿De qué manera Dios habló su vida? A ver esa mano levantada, hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló su vida? Pastor, en esta área yo tengo problemas. Dios te bendiga. A ver, alguien más. Hay varias manos por allí, gloria a Dios. Baja tu mano atrás, baja tu mano atrás, baja tu mano al frente. Dios habla a las vidas. Padre, gracias. Gracias porque tú nos permites predicar. Y tú nos permites darnos cuenta de estas realidades tocante al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir todo esto, a experimentar todo esto, a practicar todo esto hasta que Cristo venga. Bendice tu iglesia. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.